para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías, que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy tenemos la alegría, el gozo de poder participar en un programa que nos va a llevar muchas bendiciones. De eso se trata, compartir la palabra de Dios y que sea una gran bendición para nuestras vidas. Hoy queremos darle gracias a Dios por estas bendiciones que tenemos en este día muy especial. Y para eso queremos pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu infinita misericordia, por darnos la alegría, el gozo a nuestras vidas, de poder participar aquí en los consejos de tu palabra. Permítenos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos llegar a los corazones de muchos, oh Dios, que hoy anhelan de un toque divino, de una palabra, oh Dios, que salga de la boca de ti. Señor, nos encomendamos y agradecemos por estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Nuevamente, mis hermanos, qué alegría. Estamos comenzando una de las series más importantes acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel hoy en día representa al pueblo remanente de Dios. Dios ha puesto o ha levantado un remanente sobre la faz de la tierra para que le alabe, le glorifique y levante su nombre. Para eso se nos revela el libro de Daniel. Es un libro maravilloso. Al estudiarlo podemos encontrar grandes revelaciones. Para poder ayudarme en este tema, quiero presentar a nuestros hermanos, tanto al hermano Sebastián García. Hermano Sebastián, una alegría, un gran gozo nuevamente poder estar juntos, estudiando la palabra de Dios y más que todo compartiendo este diálogo profético. Con mucho placer, pastor. Es gratitud, mil gracias a Dios por la oportunidad que nos da de prestarnos la vida e invitar a los hermanos que sean bienvenidos con nosotros a compartir y convivir estas lindas experiencias que nos da su palabra. Bienvenido. Gracias, hermano Sebastián. Asimismo, tenemos al pastor Contreras, Gustavo Contreras. Pastor, una gran bendición que usted se haya unido a nosotros en este estudio de las profecías bíblicas. Usted es un conocedor, un estudioso de las profecías y eso realmente hace que nuestro programa también sea impulsado para que nuestros hermanos pues tengan diversas opiniones acerca del libro de Daniel. Gracias por estar presente aquí entre ustedes, por abrir la palabra de Dios y efectivamente este libro es muy estimulante. Estudiarlo debería ser nuestra prioridad, ya que entraña muchas lecciones, no solamente de profecías, sino estamos viendo valores humanos, valores espirituales, que hicieron de aquel joven Daniel un gran personaje de la antigüedad y hará de los lectores de Daniel, de igual manera, grandes personas, especialmente en esta etapa del tiempo del fin. Mis hermanos, este personaje, la personalidad de Daniel, una de las personalidades, podría decirse, para este tiempo, de gran bendición para nuestras vidas. Lo que no sabía Daniel, y era una pregunta que estábamos haciendo acá, que si Daniel estaba cumpliendo un plan divino. Y la realidad es esta. Daniel quizás no se daba cuenta, pero él, en la medida de su sometimiento, de entregar la voluntad a Dios, él estaba cumpliendo un plan divino dentro del plan de salvación. Así que Daniel es un prototipo para nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sabemos, mis hermanos, si nosotros estamos cumpliendo un plan divino, pero nosotros sí sabemos que en la medida que entreguemos nuestra voluntad, en la medida que nosotros seamos obedientes y nos prestemos al servicio de Dios, Dios nos puede usar para grandes cosas como lo estaba haciendo con Daniel. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Estos acontecimientos estaban preparando al monarca Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que Dios se revelara a través de Daniel. Y esa es una de las cosas más, podría decirse, maravillosas que le pueden ocurrir a un ser humano, que a través de uno servir de instrumento para que muchos vengan al conocimiento de Dios. Y estamos estudiando Daniel capítulo 1 y verso 9. Leímos el verso 8,
pero leamos el verso 8 para entender mejor lo que Dios quiere darnos a entender. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hemos hablado abundantemente acerca de esto, con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, que fue lo que pidió Daniel, una decisión, ¿verdad?, que él hizo al jefe de los eunucos, que no le obligase a contaminar. Y en el verso 8, perdón, verso 9, y Daniel, bueno, verso 9 vamos, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros, en la revelación divina, la petición de Daniel, que él no deseaba contaminarse, pero si él era un esclavo, era un súbdito del reino, había un superior, había alguien que estaba encargado. ¿Cómo logró este favor? Esa es una gran pregunta, una gran incógnita que tenemos. ¿Cómo lograr el favor en situaciones prácticamente tan adversas como en este caso se encontraba Daniel y sus amigos? ¿Cómo lograr ese favor? Vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento. Grandes personajes actuaron de igual manera. Vamos a mirar los versículos un poquito después. Decirles el principio. Dios obra en el corazón de aquellos que actúan al modo de Cristo. Acordémonos que la lección de Jesús que nos dio en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona que tiene ese carácter en los personajes que vamos a mirar ahora, tanto en el libro de Génesis, en el libro de Esdras, de Nehemías, aún de Esther, ejemplos contundentes que muestran, como Daniel en este caso, que Dios los puede bendecir si actúan al modo de Cristo. Es decir, que conquistemos la gracia ante otras personas superiores a nosotros, no por prepotencia o por insistencia, por algunas maneras desagradables, sino hay cierta gracia que el cristiano debe desarrollar. Si Jesús mora en su corazón, con más razón, es una potencia que seduce, que atrae a la otra parte que es superior de nosotros y es quien accede a esas peticiones. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Uno que miramos en el libro de Nehemías, capítulo 2. Abrimos ese texto de los varios ejemplos que tenemos en la Biblia. Nehemías 2, verso 8. Muy bien, tenemos allí. Fijémonos desde el versículo 4. Podemos leer un poquito antes nomás para ver el contexto. Me dijo el rey: ¿y qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Hermosa imagen de un criado, de un hombre que está al servicio del rey, un rey enemigo. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Observemos la forma cortés con la que Nehemías se dirige a su superior. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, otra vez notemos la forma tan agradable de dirigirse, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad, en que yo habitaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Esto muestra entonces la forma cortés de dirigirse. Aún había calculado todo, había ya previsto el tiempo, a qué personas ubicar, qué cosas pedir, de modo que ya Nehemías había elaborado esto con mucha anticipación, pero a la hora de acercarse al rey y hablar con él, lo hizo de una manera tan cordial, tan cortés, que Dios bendice a la persona que actúa de esa manera como lo hacía Cristo en sus días. Amén. Pastor, aquí vemos una manera de conquistar el corazón de alguien, ¿verdad que sí? Ahora, hermano Sebastián, tenemos otro gran ejemplo, y usted en nuestro segmento anterior comenzó hablando de José, un gran siervo de Dios, que también Dios lo honra precisamente por su disciplina, un hombre estricto a las leyes propiamente de Dios, y no solo eso, también un hombre con una confianza total en Dios. Hablemos un poquito de José, hermano Sebastián. Usted comenzó
y quiero aquí en este caso que usted me ahonde un poquito más ahí en Génesis 39. Bien, vamos a ver entonces el versículo 4. Génesis 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 21. Verso 21. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hay un pensamiento hermoso y bonito en el cual debemos nosotros meditar. Muchos autores lo han utilizado y dice así: la humildad va antes que la honra. Y cuando nosotros vemos que cada uno de los hijos de Dios, en su etapa de prueba, ellos han tenido que verificar con su vista, hacer un psicoanálisis espiritual y saber dónde se encuentra el Hijo de Dios y tratar de, como diríamos por ahí, oler el ambiente al cual está siendo expuesto el Hijo de Dios. Es interesante que en la palabra o el significado de denigrar a un hijo de Dios o a cualquier persona, el mismo diccionario dice lo siguiente: significado de denigrar: desacreditar, ofender el honor de otros, difamar, deshonrar, criticar e insultar. Ese es un pequeño resumen de lo que nosotros podríamos decir de un hijo de Dios que está siendo expuesto a la prueba. Y aunque Dios esté en el medio ambiente y todo, Dios espera que el preciso momento se presente, porque Dios da oportunidad a los hijos suyos de que hagamos nuestra parte para investirnos Dios. Pues la palabra de Dios dice también que toda gracia es dada de parte de Dios, ¿verdad? Pero en el estado temeroso en este aspecto es miedo, que a veces nos entra a los seres humanos. En ese miedo, en ese ruido que causa el enemigo, busca desequilibrar a un hijo de Dios, pero el hijo de Dios que sabe que Dios está en todo lugar, toma un respiro y dice: Señor, si tu gracia es conmigo, hágase tu voluntad. Por eso es que es importante que nosotros consideremos lo que dice el libro de San Mateo, versículos 11 y el 12. Considerémoslo, hablando de la vida del Señor Jesús en este mundo. Es lo que nos aconseja la palabra de Dios en San Mateo 5, versículos 11 y el 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ninguna prueba en el presente, dice otro pasaje bíblico en las epístolas de Pedro, parece de placer a todo hombre, más sin embargo, si le damos a Dios la oportunidad, Dios hará posible en nosotros que aquello negativo y recriminable que estemos pasando, Dios lo hará posible en nuestras vidas y en ustedes, poder pasarlo adelante. Es interesante darle a Dios la oportunidad como instrumento suyo, que Dios pueda canalizar su poder divino y manifestar a los hombres cuál es el plan que Dios tiene. Amén. Es hermoso. Mis hermanos, cuando nosotros leemos el libro de los Romanos capítulo 11, verso 5, aquí hay
Una invitación para usted y para mí. Romanos capítulo 11, verso 5. Leemos, por favor. Romanos capítulo 11, verso 5. Dice la palabra de Dios: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y eso es lo que se revela en el verso 9 del capítulo 1, verso 9, la gracia. Hoy en día, mis hermanos, Dios necesita hombres como Daniel. Hombres que sean dignos representantes de Dios y que profesen los principios celestiales. Hoy el hombre ha corrompido. Aún cuando hablo de hombre, estamos hablando de cristianos profesos. Han corrompido los principios de Dios por seguir muchas veces costumbres, tradiciones. Pero a través de estas instrucciones, a través de estas lecciones, Dios nos está invitando a ser parte de un remanente. Y ahora, este remanente de Dios, estamos viendo, primeramente, un cumplimiento estricto a sus mandatos, a sus principios divinos, una confianza total en Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y también vemos que así como Daniel, hoy en día se necesitan hombres de gran disciplina, estudiosos, porque la disciplina en el estudio de la palabra, del conocimiento de Dios, es tan importante para estos días, ya que fácilmente nos dejamos llevar por hombres. Hombres nos están instruyendo, están manejando nuestras almas. Pero la invitación de Dios es a que nosotros mismos seamos instrumento en sus manos, estudiosos de su palabra, para que Él nos use en estos días como instrumentos cuando el error ha sido tan grande, cuando hemos llegado a un punto donde las tinieblas han cubierto totalmente la tierra. Dios necesita de estos hombres, y son las cosas importantes. Ahora, algo bien importante, pastor, en la vida de Daniel, y que justamente Dios dice, puso a Daniel en gracia y buena voluntad. Cuando hablamos de gracia y buena voluntad, se me viene a la mente cuando el ángel le anuncia a la Virgen María, justamente, y yo puedo ver podría decirse, un contexto en esto también. Cuando el ángel le dice a María, bendita eres, ¿verdad? Has sido dado gracia, has caído en gracia. Qué lindo, ¿no? Voy a invitar a que miremos algunos versículos que hablan de caer en gracia. Y estamos enfatizando el asunto de que podemos conquistar buena opinión, mover emociones, el corazón de nuestros superiores si actuamos como a Dios le agrada, y es revelando un carácter dulce como tenía nuestro maestro. Miremos algunos ejemplos. Vamos a ir a Génesis 39:4, leemos ese texto de José, que a pesar de estar en la prisión, allí como esclavo de extraños, de una potencia totalmente enemiga, sin embargo el joven se mantuvo recto, confiando en Dios. Entonces miramos el texto de de Génesis 39:4, a ver cómo lo revela. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el texto nos va a decir que Dios prosperaba por esa forma de ser que tenía este joven. Vemos otro ejemplo ahora con el libro de Esther, capítulo 2. Abrimos versículos de 7 al 9. También dice algo similar. Ahí tenemos. Y había criado Mardoqueo a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y notamos en este versículo: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de sus mujeres. Notamos ahí entonces que no solamente porque fuera bonita, sino la gracia, sus maneras, su docilidad,
hacían que ella no solamente fuera bonita por fuera, sino cuanto más bonita por dentro. Amén. Y esta es la gracia de la que queremos hablar, esa belleza del carácter que hace que cuando nos encontremos con gente superior a nosotros, podamos revelar algo que los otros no tienen, pero tiene aquel en quien Cristo está morando, para Amén. poder seducir, convencer, para apelar, que es lo que pasa con Daniel, que halló gracia en el momento de apuros en que él tenía, muy delicados, porque estaba pidiendo una nueva dieta, pero como había hallado gracia, y entonces, reitero, Dios va a abrir caminos en situaciones difíciles, siempre y cuando ve que el hijo en cuestión es un hijo digno, que representa a Dios en su carácter, en su cortesía, en su forma agradable de tratar al prójimo, y cuanto más en situaciones desventajosas como la que está viviendo Daniel, como un esclavo que no tiene más opciones, pero la gracia es un atributo que podemos todos desarrollar si queremos, para que Dios nos use y podamos conmover a otros que están en una situación muy diferente de nosotros. Amén. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros en el verso 9, usted bien lo dijo, ¿no? Los goznes que abren grandes puertas. Y es una gran realidad en todo esto. ¿Por qué razón? Recuerden bien, leímos Romanos capítulo 11, verso 5, el remanente de Dios para este tiempo. Y ese remanente, mis hermanos, va a necesitar gracia, va a necesitar la buena voluntad de Dios en estos tiempos. ¿Por qué razón? Estamos viviendo el tiempo del fin, el cumplimiento de las profecías, de eso estamos hablando hoy, de las profecías del profeta Daniel. Y más adelante se van a revelar esas profecías. Este remanente va a necesitar, por eso estamos remarcando mucho la palabra gracia y buena voluntad. ¿Por qué razón? Se va a necesitar. El pueblo de Dios, sus grandes hombres, los que van a rendir realmente sus vidas en honor a aquel que dio la vida por ellos, van a necesitar de estos atributos. La gran bendición de Dios. Por eso tanto José, Daniel, Esdras, Nehemías fueron hombres que cooperaron con Dios, pero Dios también no los dejó solos. Esa es la gran bendición que tenemos hoy en día. Por eso, mis hermanos, hay un paralelismo hoy en día, específicamente en el verso 9, un gran paralelismo para este tiempo. ¿Qué nos pueden ustedes comentar acerca de ese paralelismo? Lo que se va a necesitar para este tiempo, donde va a haber tanta aflicción, persecución, y tantas situaciones que el enemigo va a poner en contra de aquellos que han sido fieles. Quisiera invitar a que leamos un versículo que aparece profético en Apocalipsis, que revela cómo será el comportamiento de los santos en los últimos días y su trato, que tiene que ver su genio, tanto su aproximación, su relación con los prójimos y su boca. Aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis, hablando de los 144.000, la última generación, que tendrá que enfrentarse con los eventos finales y salir airosa, triunfante. En los versículos 4 y 5 se revelan detalles que queremos señalar. Apocalipsis capítulo 14, dice allí, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y miremos a continuación. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí se muestra a los santos ya en la última parte, los 144.000, que no tienen mancha, pues sus bocas están limpias. Justamente en el trato que tenemos con nuestros prójimos. Voy a invitar a que hagamos un contraste a continuación, para que se pueda ver claramente entre el blanco y el negro. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, miremos en el versículo 9 cómo Dios trata a aquellos que se someten en oración, buscan la bendición y la protección de Dios en situaciones desventajosas. ¿Cómo menciona el versículo 9? Contrastémoslo con el versículo 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, notemos, estas son las características por las cuales perdemos la gracia en el trato con el prójimo. Siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores.
Podemos ver el contraste entonces. Esta gente que sigue la carne no tienen reparo en los insultos, en decir mal, incluso blasfemias, no solamente contra Dios, también contra el prójimo. Dios no puede obrar con ellos, reitero, en situaciones desventajosas, aún sufriendo esas situaciones. En el caso del pueblo de Dios, acordémonos de Daniel, y aún los personajes que fueron mencionados estaban en situaciones desventajosas. Dijimos de José, él estaba como esclavo en una potencia enemiga. Esdras y Nehemías, otra situación similar también, eran esclavos. Vemos a Esther también, ella era judía dentro de un territorio persa. Y de Daniel, que es nuestro personaje en cuestión, también en la misma situación. Todos ellos tienen el común denominador de que el trato, o como dijera Apocalipsis 14:5, en sus bocas no fue hallada mentira porque son sin mancha, sin tacha, limpios. Bien, esta es la recomendación contra el otro texto que leíamos de la segunda carta de Pedro 2:10. Atrevidos y contumaces, siguiendo la carne, no temen decir barbaridades contra las potestades superiores. Amigos, la reflexión que queremos traer es que este versículo 9 que estamos leyendo, en que él cayó en gracia ante Aspenaz y toda aquella gente, que incluso ahí menciona que pondrían a riesgo el propio cuello por ceder a las pretensiones de esclavos. Pero aún así, Dios abrió camino para que estos jóvenes pusieran en práctica sus principios de autodominio, de no contaminarse. Dios no les impidió, les favoreció, pero un vehículo de por medio era el trato cordial, la gracia, el poder expresarse, hacerlo agradablemente. Y esto es algo que tenemos que desarrollar, no se puede tenerlo de un día para otro, es la obra de toda la vida. El hecho de cultivar nuestra paciencia es una de las características fundamentales, el don de gentes, el confiar en aferrarse a Dios en la situación desventajosa, para que no salgan palabras inadecuadas de nuestra boca o aún pensamientos. Al contrario, estar siempre dependiendo del Señor. Y ese ejercicio fortalece el espíritu y es el saber dominarse, contenerse, frenarse. Con el tiempo uno comienza a descubrir que era prácticamente como un ejercicio. Así como ocurre con el cuerpo, lo mismo con el espíritu, con el alma. Y es aprender a controlarla, de modo que aparezca situación desventajosa, podamos imitar como esta gente, sacar características tan agradables de comunicación que hallamos gracia. Dios provee los medios, permite a la gente discernir bellezas que solamente el pueblo de Dios puede mostrar, de un carácter que se controla, que sabe transmitir sus ideas y obtiene resultados, porque Dios quiere bendecir a su pueblo con tal que decida serle fiel en momentos desventajosos. Amén. Yo quiero comentarle a usted, ¿será que Dios tiene un plan hoy en día diferente al plan que Daniel se propuso? Es una gran pregunta. Aquí hay un comentario inspirado donde dice: cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nunca había soñado. Él no sabía de este tipo de vida y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. Esta palabra me llama la atención, mantener el cuerpo en sujeción. ¿A dónde nos está llevando esto? Cuando nosotros decimos entregar el cuerpo en sujeción, es abandonar nuestra voluntad y entregársela a Dios. Y de esa manera, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios nos va a dar la fuerza, el poder, ¿para qué? Para que nosotros venzamos. Y ese es el punto de Daniel. Dice que se puso su cuerpo, mantuvo su cuerpo en sujeción. Y de esa manera él propuso en su corazón, que fue lo que no propuso en su corazón, que no iba a beber nada del vino, ni comer nada de los manjares. Pero lo que más me llama la atención era eso. ¿Por qué razón, mis hermanos, nosotros no tenemos que comer lo que Dios ha indicado en su palabra que no debemos de comer? ¿Por qué razón? Y aquí está el punto principal. Para poder vencer, para lograr la victoria. Daniel sabía que para poder vencer debía de tener una clara percepción mental. Hermano Sebastián, cuando hablamos nosotros de tener una claridad, una percepción mental clara, para poder discernir entre el bien y el mal, cuando nosotros de una u otra manera
Aquí podemos ver el gran principio que Dios nos va a enseñar hoy. Y yo, hermano Sebastián, me gustaría que usted nos explicara, ahondara un poquito más cuando el Señor, ¿por qué el Señor o por qué Daniel en este caso, verdad? Daniel vino y él quería su propia dieta. Bien interesante porque habíamos hablado de la convicción personal. De hecho, en el versículo que continúa, que es el 10 y en adelante, vamos a ir mirando, ¿no? Pero vayamos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, textos que ya conocemos nosotros, que en su debida instancia a todo hijo de Dios le llega este mensaje. Y no será el presente la prueba de el discipulado, pero para poder enfrentar una prueba más tarde, ustedes y nosotros tenemos que estar preparados. Hay un pensamiento que dice, el mañana es lo que usted ahora cree y pone en práctica. No será mañana cuando usted mañana quiera responder a una prueba, no. Si hoy usted está poniendo en práctica los consejos de Dios, nosotros podemos representar hoy en día el mañana cuando la prueba llegue. Vayamos al pasaje bíblico de Romanos 12, versículos 1 y 2. Es el llamado de Dios a cada uno de sus hijos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Conocía Daniel lo que venía más adelante, los desafíos y todo? Por supuesto, claro que sí. Estaba él bastante enterado de todo, mas sin embargo no sabía el calor que le iba a poner a la prueba a Dios en las circunstancias de todo. Por eso el acto de haber dicho él, me propondré a mí y mis compañeros, les voy a recomendar esto, hagamos los principios de los cuales nosotros hemos venido poniendo en práctica por medio de la bendición de Dios, de darnos unos padres que tuvieran un criterio desde aquel entonces para el tiempo de ahora. Por eso es que la pausa, decía yo, cuando hablé un poquito del tiempo que se avecina, y nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos días. Entonces, el mal que tiene la iglesia es que estamos adormecidos, pero si nos ponemos en acto de disciplina, no será de hoy para mañana. Daniel pidió 10 días. Y si ustedes se fijan en el versículo 10, hubo temor en el líder principal de Daniel. ¿Por qué? Porque no querían que se llevara a práctica lo que Daniel tenía por costumbre con sus compañeros de viaje. Daniel 1:10. Y entonces, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahí está una grande preocupación, y yo les digo a ustedes desde aquí, y si el Hijo de Dios está poniendo en práctica desde hace un buen tiempo y lo ha comprobado que funciona, déjate ir, Aspenaz, probemos que el Dios que está en nuestro medio, también en el medio de ustedes, lo van a ver ustedes, que es el Dios que yo traigo en mi alma. Comprobaréis que mi Dios es superior al que ustedes creen. Y el versículo 11 sabemos que había preocupaciones en el siervo Melzar de no quererlo llevar a práctica. Sin embargo, Daniel le dijo,
Probemos, le dice en el versículo 12. Y ese es el desafío al cual el Hijo de Dios estaba siendo puesto a prueba mediante una disciplina en práctica que ya traía. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer, agua a beber. Ahí aparece que no hay bebidas azucaradas, así que agua natural. Amén. Podemos ver, mis hermanos, y gracias hermano Sebastián por recordarnos, tener el cuerpo en sujeción es, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, es presentarse, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Mantenernos en sujeción es una abstinencia. Muchas veces, mis hermanos, y usted, hermano Sebastián, yo he aprendido mucho de usted acerca del régimen pro reforma salud. Muchas veces nosotros tenemos malas costumbres. Por ejemplo, una de las malas costumbres nuestras es hacer la mercolanza de alimentos. Sí. Eso es algo realmente que de una u otra manera esa mercolanza nos va a llevar a una condición de ebriedad. Y nosotros no estamos tomando. Pastor, de hecho ahorita han habido pruebas, exámenes de doctorado, de que hay hombres que han practicado esta mezcolanza, como dice usted y todo, y produce fermentación en el cuerpo y el hígado está enfermo. Es correcto. Sin haber tomado alcohol. Sin haber tomado alcohol, un cirrosis. Y bueno, si yo nunca sigo borracho, ¿no? Mucha gente se ha muerto de esa manera. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, no hemos aprendido las leyes que Dios, los principios que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, algo bien importante, pastor, Daniel sabía que para poder vencer debía de tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Miren qué importante es esto. Mientras Daniel hacía su parte, o sea, ¿cuál era su parte? Mantenerse en una posición que Dios podría en su vida glorificarse. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice el comentario. Mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción. Amén. Miren qué importante. Sí. Y les dijo, y les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y obviamente en el plan que Dios le estaba mostrando. Pero me llama la atención esta parte, Dios estaba en acción. Amén. Miren qué importante es esto, y también yo lo he aprendido aquí en la iglesia con los médicos misioneros. Cuando una persona está enferma, le han diagnosticado una enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad terminal. Mis hermanos, ¿de dónde viene todo esto? Vemos que los principios han sido quebrantados. ¿Qué es lo primero que uno hace? Es hacer una invitación a cambiar un estilo de vida. Pero muchas veces no lo hacemos. Vamos con el doctor. Yo tengo personas que se están muriendo del cáncer y no quieren hacer un cambio en estilo de vida, no quieren ponerse en armonía. Miren qué necedad, qué terquedad. Y aquí vemos en el principio que Daniel, para poder nosotros tener gracia delante de Dios, para que Dios nos revele, que estemos en buena voluntad, que es lo que tenemos, uno de los primeros puntos que tenemos que aprender, pastor, es estar en armonía con Dios. ¿Qué le parece? Voy a invitar a que vayamos a mirar algún texto bíblico y ver la relación entre la salud y la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es fundamental. Dios quiere tener un pueblo que sea sano y que a la vez sea inteligente, lúcido, que discierna la palabra de Dios y que la pueda enseñar. Para ello abrimos los textos bíblicos en el libro de Éxodo. Vamos pues allí. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, prácticamente en el final, versículo 25, 15-25 en adelante, cómo se expresa Dios. Reiteramos la obediencia a los mandamientos y la salud. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, e dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Notamos que por cumplir los mandamientos, otros podrán enfermarse, pero yo soy tu sanador. Y es el caso que miramos en Daniel. Dios lo preserva que tenga enfermedades o una desmejoría. El texto nos dice que pasados 10 días el estado de Daniel era superior al de sus compañeros que comían de la mesa del rey. Es decir, Daniel ya veía ganada la partida porque en esa comida había cosas que debilitaban el organismo. Inmundas. Cuando participamos de ciertas infusiones, vamos a hablar de la comida chatarra, muy común. Es cierto que es comida rápida, pero cuando se convierte en un hábito de todos los días o una buena parte de la semana, la comida rápida y que está llena de grasas e incluso la grasa en sí no es limpia, sino que la vuelven a cocinar encima y encima allí el que cocina. Alimentos que no traen los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita para poder desarrollarse sano y expulsar riesgos y enfermedades también. La persona lleva estos malos hábitos, al poco tiempo cae en desmejoría, se pierden las defensas del cuerpo y acontecen la entrada de enfermedades muy simples, a veces hasta resfrío, porque se bajan las defensas. Dios no quiere que estas cosas ocurran con un pueblo que tiene que predicar su palabra. El caso de Daniel es evidente. Él debía llevar luz, ser el instrumento, el vehículo por el cual Dios iba a dar luz por medio de la mente y el cuerpo de Daniel. Pero hacía falta que él mantenga una decisión, que decida obedecer el mandamiento de Dios y abstenerse y llevar una gracia de conducta, de relación, de modo que cautiva allí al jefe, tanto al jefe de los eunucos, Aspenaz, como al encargado en cuestión, Melzar, y prueban tantos días, se nota la mejoría, se nota, porque mis amigos, el llevar una vida sana, natural, es voluntad de Dios ya desde la misma creación. Cuando vemos la dieta desde la creación, la que Dios le dio a Adán y Eva, de ninguna manera aparecen alimentos malsanos, ya de por sí la carne va a aparecer después del diluvio, pero antes, alimentos naturales, vegetales, semillas, que cuando uno las consume, pues el cuerpo se acrecienta, es saludable. Hasta acontece con respecto a los bebés. Cuando médicos, pediatras recomiendan ya a partir de cierta fecha, el niño ya puede comer alimento de carne sólido, y hay mamás que son cuidadosas en este sentido y no se lo dan. Y luego van a llevar al bebé para que el pediatra mire. ¿Cuántos casos ha habido? Nos consta de la sorpresa del pediatra, la salud que tiene, y está siguiendo la dieta que yo le di, le dice el médico a la madre. No, doctor, estoy haciendo otra. Pero yo le dije, mire, el niño puede caer en desmejoría. Si usted le quita la carne, ese niño puede venir para abajo. Y es todo lo contrario. Es lo que Dios quisiera que creamos en su palabra. Que si Dios propone una alimentación natural, la mejor comida es la de la creación. Si nosotros comemos natural, ya tenemos la medicina. Por comer lo natural, la medicina está incorporada en el cuerpo. Pero si no comemos lo natural, tendremos que buscar medicina, pagar por medicina. Y creo que nadie quiere hacer ese negocio. De ahí que Daniel ilustra muy adecuadamente tanto lo que él vivió, su experiencia en situación desventajosa, ilustra para nosotros, en nuestros días, el pueblo del fin, que frente a una situación desventajosa que estamos viendo por todos lados, tomemos decisiones claras en varios asuntos, pero principalmente en este tema que estamos conversando, la alimentación, porque nuestro cuerpo acá recibe nutrientes, recibe los ingredientes para poder sostenerse, pero cuando son perjudiciales, Dios no puede proveerles la plena salud. Y de allí nuestra tarea, nuestro deber de investigar qué comidas son saludables, cuáles no, que hay que descartar y perseguir aquello que sea siempre lo saludable para nuestro cuerpo. Tomando en cuenta los principios que Dios nos ha dejado. Más para esta generación, mis hermanos, tenemos que ser capaces de discernir entre el bien y el mal. Y un borracho, pues yo creo que no puede discernir, ¿verdad que sí? Ni lo malo ni lo bueno, un borracho está borracho. Y por eso al final hay una iglesia que Dios está preparando para este tiempo del fin. ¿Por qué razón? La misma palabra de Dios nos enseña que hay una iglesia que está borracha, que ha bebido del vino de Babilonia, dice. Es precisamente, pastor, si usted nos quisiera ampliar un poquito, ¿no? Para poder discernir entre el bien y el mal, porque es bien justo para tener una percepción mental, para un discernimiento cabal, ¿es necesario qué? ¿Y gusta usted también?
tenía en mente hablar un poquito lo que dice el versículo 12 de Daniel capítulo 1. ¿Y qué consejos tenemos que aprender aquí bastante? Daniel 1:12 dice lo siguiente: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Note usted que el hombre está siendo ya bastante retórico, porque él confía en Dios, ha aprendido a confiar en Dios y hasta, como quien dice, no desafiar a Dios, ¿no? Porque él está haciendo la parte suya y nosotros sabemos que Dios no falla, lo que Dios promete lo cumple. Y entonces, analizando la situación por la cual se preocupara Aspenaz en el versículo 10, el temor de ver a las personas descoloridas, pálidas, es importante que nosotros entendamos que nosotros antes de dar un paso debemos de tomar en cuenta los detalles. Número 1, hacernos tomar un examen físico por un doctor profesional que tiene todos los equipos adecuados, que nos testeen la sangre también y todo, y empezar a hacer los cambios de los cuales Dios ha venido hablando. Y con esto quiero yo que pensemos un poquito nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, estos hombres que estaban en la cocina tenían conocimiento de las plantas también, y yo me imagino que ellos sabían qué plantas verdes eran ricas en todos los nutrientes y minerales y sus derivados en vitaminas y sus grasos naturales, que un cuerpo que escogiendo esa dieta iba a proporcionar la función adecuada. Quiero decirles a ustedes de que a mí no me da vergüenza, ¿no? Yo he visto personas que tienen negocios, impulsan negocios por el veganismo y todo, y están teniendo sumamente éxito y no pretenden conocer o pretender tener una religiosidad con Dios. Tendrán un temor de Dios en su vida privada, y yo asumo eso, y están dándole auge al asunto, ¿no? Pero hay una cita que yo quiero compartir con ustedes, y está en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en el capítulo 25, en la página 472. Se habla aquí de las dos líneas, y es interesante que nosotros tomemos en cuenta. Dice lo siguiente: estimúlese el consumo de frutas, legumbres, hortalizas y pan. Un régimen de carne no es el más sano. Y sin embargo, dice la autora, yo no asumiría la posición de que la carne debe ser descartada por todos. Los que tienen órganos digestivos debilitados pueden a menudo usar carne cuando no pueden comer legumbres, hortalizas, frutas o gachas. Si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar consumir verduras y frutas en la misma comida. Y esa es la mezclanza de la que hablaba el pastor. Así es que en la Biblia está que, si bien es cierto una persona no está preparada para asumir plenamente un solo cambio así, el 2x2, como dicen y todo, no lo haga rápidamente para que no vaya viéndose descolorido y pálido. Permítame decirle por qué llega también la palidez. Una persona que no está durmiendo bien, tiende el color rígido de la persona a desaparecer. ¿Por qué? Porque la sangre no está recibiendo los nutrientes del reposo adecuadamente para poder verse longevo, ¿no? o radiante en el rostro. También puede haber falta de ejercicio. Si el ejercicio no está siendo puesto en práctica, no hay un fluido sanguíneo adecuado. Puede ser que la persona esté escaso de hierro, escaso de vitaminas, como alimentos
suplementales. Hay un montón de factores que hay que ver el profesional para que ponga estas cosas en un balance adecuado y vayamos a esos 10 días, Pastor Ben, a hacer ejercicio, a tomar agua, los 8 remedios. Y vamos a ver que Dios va a hacer cambios en nosotros. Vamos a ver si Dios no cambia nuestra vida. Sí, pero una vida sin ejercicio y sedentaria y luz solar, aire puro, descanso, pastor, que nos tienen tan programados a una vida. Usted tiene que producir, o usted desaparece de la competencia. Así es que tenemos que hacer arreglos con Dios, por favor, de rodillas, ¿no? De rodillas. Gracias, hermano Sebastián, por su contribución, pastor. Solo un puntito final. Daniel era un hombre que profesaba la piedad. Dice, hermanos, cuando hablamos de piedad, estamos hablando de ir a hacer el bien a otros. Y eso es piedad. De hecho, dice que el amor a la piedad es lo que hoy ya no existe realmente. Vivimos en una vida de tanto egoísmo, en la cual predomina lo mío. Lo demás, el prójimo, pues no me interesa realmente. Pero vemos algo en Daniel y dice aquí esto. Había varias razones por las cuales un judío piadoso evitaría comer la comida real. ¿Por qué razón? Daniel tenía piedad del templo de Dios, de su propio cuerpo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por piedad nosotros debemos de abstenernos de todas las comidas que hemos hablado, pastor. Un resumen así rapidito. Muy bien. La palabra de Dios es clara en los textos de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que nos apartemos de las contaminaciones. Acerca de la piedad, no solamente la piedad hacia el propio cuerpo, es decir, cuidar este cuerpo, no agradarlo en las satisfacciones carnales. También brota de un corazón limpio piedad al prójimo. Es un detalle a tomar en cuenta. Como aparece en el capítulo 2, tema que miraremos en otra emisión, pero me adelanto a citar, en el capítulo 2, versículo 24, un gesto muy agradable de Daniel para con los magos de Babilonia. Eso muestra que es un corazón limpio, es lo que Dios quiere. Miremos Amén. entonces el texto de Daniel capítulo 2, versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dice así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo voy a ver qué es lo que puedo hacer. Amén. Entonces, miramos a un joven piadoso, misericordioso aún para con gente que estaba tan conectada con brujerías y hechicerías en aquel tiempo. Pero volvemos al tema principal, que es la piedad para con el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros agradamos a Dios en esta área tan importante de preservar la pureza en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en los pensamientos, a través de una alimentación que nos va a contribuir para que, como dijo en Levítico 11, ustedes hagan la diferencia entre lo puro y lo impuro, y la conciencia sabe que si esto no le agrada a Dios, pues nos movemos en ese camino y retenemos así la pureza del Señor. Es que el hombre necesita discernir y obedecer la palabra de Dios. Amén. Y en este tiempo final, hoy el pueblo de Dios tiene que levantarse imitando la conducta de Daniel. Amén. Gracias, pastor. Realmente terminamos diciendo lo siguiente: Dios nos pone a prueba, y de esa prueba depende mucho nuestro futuro eterno. Aquí estaba mi Por eso hoy, mi mis closet. hermanos, el ejemplo. ¿Qué es? Dios libra a Daniel del Sí, foso de mi los cliente, leones. y Qué yo gran closet prueba. aquí está. 10 días. Y Dios ahí demostró su poder y su autoridad ante los mismos gobernantes. Pero hoy también nosotros estamos a prueba. ¿Cuál es la prueba nuestra? Es nuestra fidelidad y el servicio a Dios. Si de eso salimos triunfantes, mis hermanos, Dios a través de nosotros nos va a usar como grandes instrumentos de poder para dar mensajes oportunos al pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, nos vemos en nuestra próxima edición. Dios les guarde donde quiera que estén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presenta el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a
a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.